Yo soy tu jefa, declaró la latina acusada, sin bajar la mirada. El juez se ríe con crueldad, y segundos después, frente a todos, sucede lo imposible. La primera vez que Camila Santana habló, el aire cambió. Yo soy tu jefa, dijo sin temblar. Hubo un segundo de silencio, y luego una carcajada seca, cruel, que rebotó como un martillo sobre las cabezas de todos. El juez Gordon Kessler se recostó en su silla con una sonrisa de desprecio, como si acabara de escuchar el chiste más asqueroso del mundo. Sus ojos no miraban a Camila, la atravesaban, como si no fuera persona, como si su voz no mereciera existir. ¿Tu jefa?, escupió, levantando la barbilla. Aquí lo único que eres es culpable. En la sala, varias gargantas se apretaron. Un murmullo tímido murió antes de nacer. Nadie quería convertirse en el próximo blanco. Kessler disfrutaba ese miedo. Lo olía, lo alimentaba. Y cuando hablaba de los latinos, no intentaba esconderlo. Lo decía con ese tono de yo mando, de ustedes sobran, de aquí no los quiero. Camila no bajó la mirada. Eso lo enfureció, porque ese hombre estaba acostumbrado a ver cabezas inclinadas, a ver disculpas, a ver vergüenza, a ver resignación. Y sin embargo, ella se mantuvo quieta, como si supiera algo que nadie más sabía. El juez golpeó la mesa con fuerza, haciendo temblar el micrófono. He visto cientos como tú, gruñó. Siempre con historias, siempre con excusas, pero hoy no habrá teatro. Hoy vas a aprender cuál es tu lugar. El fiscal Miles Harrington se aclaró la garganta, intentando seguir el protocolo, pero el juez lo cortó con un gesto autoritario, como si incluso las reglas fueran inferiores a su odio. En las primeras filas, un hombre mayor apretó los dedos contra sus rodillas. Una mujer se llevó una mano a la boca, como conteniendo un grito. Camila respiró despacio y sonrió apenas. No era una sonrisa de burla, era una sonrisa de certeza. «Señoría», dijo con calma, «usted se va a reír, pero no por mucho tiempo». El juez entrecerró los ojos, agresivo, como si estuviera a punto de aplastarla con una sola frase. «¿Me estás amenazando?». Entonces, algo ocurrió. No fue un grito, no fue un golpe, no fue una explosión. Fue peor, un sonido mínimo, casi invisible, un pitido, una vibración corta, como si el propio destino hubiera recibido un mensaje. Y en la mesa del juez, el teléfono se iluminó. Kessler lo ignoró al principio, orgulloso, autoritario, pero el dispositivo volvió a vibrar, y otra vez, y otra, insistente, como un corazón que no acepta morir. Camila lo miró fijamente. «Mírelo», susurró, «ya llegó». La sonrisa del juez empezó a tensarse por primera vez, como si algo que no podía controlar estuviera entrando en la sala. El teléfono vibró una cuarta vez, y el sonido, pequeño e insistente, atravesó la sala como una aguja. Gordon Kessler intentó mantener la sonrisa, pero los músculos de su cara se le endurecieron. No era miedo todavía, era fastidio. El tipo de fastidio que siente alguien cuando la realidad no obedece. «Continúe», ordenó, fingiendo que nada pasaba. Miles Harrington se levantó con su carpeta, pero su voz salió más baja de lo habitual. Nadie quería provocar al juez. Nadie excepto Camila Santana, que seguía inmóvil, con la mirada fija en la mesa de Kessler, como si estuviera escuchando una música que solo ella entendía. «La acusada insiste en que...» empezó el fiscal. «¿Insiste?», interrumpió Kessler golpeando la mesa. «Eso es lo que hacen. Insisten, se victimizan y esperan que yo les crea». Un murmullo se tragó a sí mismo en el fondo. Alguien tosió. Un bolígrafo cayó y sonó como un disparo. Camila respiró, lenta, como si midiera cada segundo. «No espero que me crea», dijo ella. «Espero que lea». Kessler soltó una carcajada corta. «¿Leer qué?». Camila giró apenas la cabeza hacia el público, no para buscar compasión, sino para registrar testigos. Sus palabras salieron claras, sin elevarse. «La orden que usted firmó anoche, la que no debía existir». El fiscal se quedó congelado, como si le hubieran apagado el cuerpo. Kessler parpadeó una sola vez, y su mano fue, casi por reflejo, hacia el teléfono. Lo tomó, lo bajó de inmediato como si el aparato quemara. En la pantalla había un nombre, uno que no correspondía a ningún contacto común. Kessler enderezó la espalda. «¿Quién te dio permiso para hablar de eso?». Camila no respondió, solo levantó la barbilla,
y su silencio fue más ofensivo que cualquier grito. Entonces, el teléfono vibró de nuevo, y esta vez apareció un mensaje de una sola línea. Kessler lo leyó, y la sangre se le fue del rostro, porque el mensaje decía: «En 5 minutos todos sabrán quién manda de verdad». Kessler apretó el teléfono. Miró alrededor buscando una rendija de autoridad. El alguacil, la secretaria, cualquier rostro dispuesto a obedecer sin preguntar. «Retírenla», dijo. «Ahora». El alguacil dio un paso y se detuvo. En la puerta, alguien entró sin pedir permiso. Levantó una credencial y una carpeta sellada. El golpe del sello sonó seco. Camila susurró: «Señoría». Llegó antes de lo previsto, y por primera vez Kessler no encontró ninguna palabra. La sala contuvo el aliento, esperando el nombre escrito en esa carpeta. El alguacil tragó saliva y, aún así, extendió la mano para frenar al recién llegado. Pero aquella persona no se detuvo. Avanzó 2 pasos, dejó la carpeta sobre la mesa central y dijo, con un tono que no pedía permiso: «Entrega oficial, para lectura inmediata». Miles Harrington se quedó con la boca entreabierta. No era miedo lo que le paralizaba. Era la certeza de que, si tocaba esa carpeta, algo irreversible iba a empezar. Gordon Kessler intentó recuperar el control con una mueca de superioridad. «Aquí mando yo», sentenció. «Nadie entra interrumpiendo mi audiencia». La persona señaló la carpeta sin levantar la voz. «No es una audiencia común, es una notificación federal». La palabra «federal» cayó como un cubo de agua helada. En el público, alguien soltó un «Dios mío» apenas audible. El juez apretó los dientes, miró a Camila Santana y luego al sello, como si ambos fueran una provocación personal. «¿Qué clase de circo es este?», escupió. «¿Creen que voy a doblarme por un papel?». Camila habló con una calma casi dolorosa. «No es un papel, es su reflejo». Kessler hizo ademán de levantarse, pero Miles dio un paso hacia la carpeta sin darse cuenta, como atraído por gravedad. El juez lo fulminó con la mirada. «No la toques», ordenó. Miles se detuvo en seco. El silencio se volvió pesado, espeso, como si la sala estuviera conteniendo un trueno. La persona que trajo la carpeta se inclinó levemente y susurró algo que solo el fiscal alcanzó a escuchar. Miles palideció. Luego miró a Kessler y bajó la vista, como si acabara de comprender en qué clase de fuego estaban metidos. «Señoría», dijo Miles con la garganta cerrada, «debemos leerlo». Kessler soltó una risa de desprecio, pero esta vez no sonó triunfal. Sonó forzada, como una cuerda tensada a punto de romperse. «¿Debemos? ¿Desde cuándo debemos algo?», escupió. «Aquí no se debe, aquí se obedece». Camila dio un paso mínimo hacia adelante, lo suficiente para que todos la escucharan sin esfuerzo. «Usted confunde obediencia con impunidad», dijo. Y hoy se le acabó la confusión. Kessler golpeó la mesa. «¡Silencio!», gritó. «Te callas o te declaro en desacato y te entierro aquí mismo». Camila no respondió con rabia. Respondió con una frase tan simple que hirió más que una amenaza. «Ya intentó enterrarme, y aún así estoy de pie». El juez abrió la boca para aplastarla con otra humillación, pero el teléfono vibró de nuevo. Esta vez no fue un mensaje, fue una llamada. En pantalla, un nombre que Kessler jamás habría querido ver dentro de esa sala. Miles lo vio, el alguacil lo vio, la persona de la carpeta lo vio, y Camila sonrió apenas. «Conteste, señoría», susurró. «Es la primera vez que alguien por fin le va a dar una orden a usted». Kessler sostuvo el teléfono como si fuera una prueba envenenada. El público se inclinó hacia adelante, y cuando su dedo se acercó a la pantalla, la sala entera entendió que, en cuanto esa llamada entrara, nada volvería a ser igual. Kessler aceptó la llamada sin ponerla en altavoz, como si aún pudiera encerrar el mundo dentro de su puño. Pero el silencio que siguió fue tan largo que todos entendieron lo esencial. Del otro lado alguien hablaba, y el juez no estaba ganando. Su mandíbula se endureció. Sus ojos, antes arrogantes, parpadearon con una torpeza extraña. Miles Harrington lo miró como quien ve una pared abrirse por dentro. «Sí», murmuró Kessler al fin. «Entiendo». Camila Santana no dijo nada. Solo lo observó con una paciencia antigua. Kessler colgó y quiso recuperar su voz de hierro. «Este tribunal continuará con el procedimiento». La persona que había traído la carpeta avanzó un paso. «Con respeto, no. Primero debe leerse la notificación».
El no lo atravesó. Kessler se irguió, furioso. «He dicho que...» Camila lo cortó con una suavidad que dolía. «Señoría, ¿recuerda cuando dijo que hoy yo iba a aprender cuál es mi lugar?» Kessler apretó los dientes. «Mi lugar», continuó Camila, «no está debajo de su desprecio. Mi lugar está frente a su mentira». Miles miró el sello. Su mano se movió lenta, como el péndulo de una bomba. El público lo sintió, esa vibración que anuncia un derrumbe. Miles tomó la carpeta. La silla del juez chirrió cuando Kessler se levantó de golpe. Por un segundo pareció que iba a arrebatársela, pero la persona de la entrega levantó otra hoja con un sello distinto. «Cualquier intento de impedir la lectura queda registrado», dijo, «y tendrá consecuencias inmediatas». La palabra inmediatas dejó la sala sin aire. Kessler se quedó quieto. Buscó aliados, el alguacil, el fiscal, las primeras filas. No encontró ninguno, solo encontró miradas esperando la verdad. Miles abrió la carpeta, leyó la primera línea, palideció. «Señoría, esto es una orden de revisión por conducta y parcialidad, firmada hoy». Un murmullo creció como ola. Kessler golpeó la mesa para callarlos, pero el sonido ya no mandaba. Camila dio un paso, uno solo. «Y también incluye los audios», dijo, «los suyos». Kessler se congeló. «¿Qué audios?», preguntó, y su voz sonó por primera vez, vulnerable. Miles tragó saliva, bajó la vista a la carpeta, y luego miró hacia la puerta como si alguien estuviera por entrar. Desde el pasillo se oyó un clic, un dispositivo encendiéndose, y enseguida una voz conocida empezó a reproducirse. Clara, nítida, imposible de negar. En esa grabación, el desprecio no era un gesto, era una confesión, y todos iban a escucharla, sin escapatoria. Vivo. La grabación llenó la sala como humo frío. «No me importa lo que digan. A esos latinos hay que ponerlos en su sitio. No merecen el mismo trato. Conmigo, aprenden a golpes de sentencia». La voz era de Gordon Kessler, no una imitación, no un rumor. Era él, sin máscara, hablando con la seguridad de quien se siente intocable. El público no reaccionó con gritos, reaccionó con algo más peligroso, un silencio pesado, indignado, colectivo, ese silencio que no pide permiso y que ya no se puede callar. Miles Harrington quedó rígido, como si acabara de tragar piedra. Kessler intentó reír, pero la risa se le quebró. Esto está editado», dijo demasiado rápido. «Una manipulación barata». La persona de la entrega abrió otra hoja y la sostuvo en alto. «Cadena de custodia completa. Verificación forense. Todo firmado». Kessler tragó saliva. Miró al alguacil, esperando obediencia. El alguacil no se movió. Miró a Miles, esperando complicidad. Miles evitó sus ojos. Entonces, Kessler giró hacia Camila Santana como si ella fuera el origen de todo, como si aplastándola pudiera volver el tiempo atrás. «Tú hiciste esto», escupió. «¿Crees que un audio me va a detener?» Camila habló con una calma que ya no era defensa, era sentencia. «No lo va a detener un audio», dijo. «Lo va a detener su propia costumbre de creer que nadie lo está mirando». Kessler golpeó la mesa. «Este tribunal no se somete a chantajes». La persona de la entrega respondió sin elevar la voz. «No es chantaje, es supervisión». El juez se inclinó hacia adelante, y en su mirada había rabia pura, esa rabia que nace cuando el poder descubre que también puede temblar. «¿Supervisión de quién?», rugió. «¿Quién se atreve?». Miles bajó la vista a la carpeta y leyó otra línea. Sus labios se movieron sin sonido, como si no quisiera pronunciarlo, como si decirlo lo hiciera real. «Señoría», susurró al fin, «hay un nombre aquí, y viene con autoridad para suspenderlo de inmediato mientras se investiga». Kessler soltó una carcajada falsa. «Imposible. Nadie me suspende en mi propia sala». Camila lo miró como se mira a alguien que está a punto de caer sin darse cuenta. «Usted siempre creyó que estaba solo arriba», dijo. «Pero arriba también hay puertas». En ese instante se escuchó un sonido distinto al de los papeles y los susurros. Pasos firmes en el pasillo, no apurados, no dudosos, pasos de alguien que no viene a pedir nada. La puerta se abrió, y antes de que la figura cruzara el umbral, la persona de la entrega anunció, con una claridad que dejó el aire cortado: «Ha llegado la supervisora asignada, Ariana Caldwell». El nombre cayó como un golpe invisible. Kessler se quedó inmóvil,
porque parecía que conocía ese nombre mejor de lo que quería admitir. La figura entró sin prisa, como si la sala ya le perteneciera. Ariana Caldwell no alzó la voz. Su sola presencia bastó para que el murmullo se apagara. Caminó hasta la mesa central, miró la carpeta sellada y luego a Gordon Kessler, no con odio, sino con una serenidad quirúrgica. «Señoría Kessler», dijo, «por disposición del Comité de Ética Judicial y de la Oficina de Supervisión, queda usted sujeto a revisión inmediata. Desde este momento cualquier intento de interferir será obstrucción». Kessler apretó los puños. «¿Quién te envió?», escupió, intentando recuperar el mando. Ariana no parpadeó. «La misma institución que usted presume representar y que usted ha usado como arma». Miles Harrington tragó saliva. El público, todavía en silencio, empezó a respirar como si alguien hubiera abierto una ventana. «¿Crees que puedes humillarme delante de todos?». Kessler se obligó a reír. «Llevo años aquí. Nadie me toca». Ariana deslizó una hoja hacia él, sin acercarse demasiado. «No vengo a humillarlo. Vengo a documentarlo». Camila Santana observaba cada palabra como si estuviera viendo caer una muralla. Cuando Kessler intentó girar hacia ella, Ariana lo cortó. «La acusada no es el tema. El tema es usted». La frase le arrebató su juguete favorito. «Señalar al más débil. Esto es una cacería», murmuró Kessler. Camila habló entonces. Apenas un hilo, pero la sala la oyó. «No, es una luz». Ariana giró hacia Camila como reconociéndola por primera vez. «Señorita Santana, su caso queda en pausa hasta revisar la validez de los procedimientos previos», dijo. «Si se confirma parcialidad, habrá consecuencias». Kessler dio un paso instintivo. «No puedes suspender mi audiencia». Ariana levantó la mano y el alguacil, sin pensarlo, se colocó entre ambos. Ese gesto fue un terremoto. El poder ya no corría hacia el juez, lo detenía. Kessler miró al alguacil, incrédulo. En las bancas, una mujer apretó un rosario. Un hombre mayor bajó la cabeza como si rezara por alguien vivo. Miles no podía apartar la vista del sello. Incluso el aire parecía haberse vuelto más denso, como si la verdad tuviera peso y estuviera a punto de caer, y nadie sabía a quién tocaría. Ariana abrió una carpeta más delgada. Antes de todo, se reproducirá el segundo archivo, el que explica por qué la acusada dijo: «Yo soy tu jefa». Kessler palideció. Camila inhaló despacio, y cuando Ariana pulsó el botón del dispositivo, la sala se preparó para escuchar una verdad capaz de hundirlo, o de cambiarlo todo. El dispositivo emitió un chasquido y, durante un instante, solo se oyó el zumbido tenue de los fluorescentes. Ariana Caldwell no miró a Kessler, miró al público como si necesitara que hubiera ojos suficientes para sostener lo que venía. Luego pulsó «Reproducir». Una voz masculina apareció primero, grave, controlada, acostumbrada a mandar sin levantar el volumen. «Confirme, juez Kessler. ¿La acusada Camila Santana será presentada hoy?». La respuesta de Kessler llegó inmediata, casi complacida. «Sí, y no me importa quién llame. Esa mujer no sale libre de mi sala». En las bancas, alguien soltó el aire como si le doliera. Miles Harrington cerró los ojos un segundo, como si la vergüenza fuera un golpe físico. La voz masculina continuó: «Usted está al tanto de que existe un conflicto de interés. Lo mencioné por escrito». Kessler rió en la grabación, una risa íntima, sin testigos. La risa que solo se da cuando uno cree que nadie lo está escuchando. ¿Conflicto? No me haga perder el tiempo. A esa gente se la controla con ejemplo. Hoy necesito que la sala vea lo que pasa cuando se atreven». Camila no se movió, pero sus dedos apenas se cerraron y se abrieron, como si estuviera sosteniendo un recuerdo por dentro. Ariana alzó ligeramente el volumen. «Última advertencia. Si insiste en proceder, quedará expuesto». Kessler respondió, y su voz sonó como una puerta cerrándose con llave. «Que me expongan. Nadie se atreve a tocarme». Entonces llegó el silencio en la grabación. Un silencio extraño. Y después una nueva voz, femenina, firme, sin temblor, sin permiso. «Sí se atreven». El público se inclinó hacia adelante. No por morbo, por instinto, porque aquella voz no traía caos, traía autoridad. Kessler, en la grabación, no habló de inmediato. Se oyó un roce, como si se hubiera enderezado de golpe. «¿Quién demonios es usted?». La voz femenina respondió con calma, como quien dicta una realidad inevitable. «Soy Ariana Caldwell,
y trabajo para la oficina que revisa a jueces como usted. En la sala real, Ariana no se inmutó al oír su propio nombre. Kessler, en cambio, se quedó rígido, como si el pasado hubiera vuelto a morderlo. La grabación siguió y la voz de Ariana, la de entonces, añadió algo que hizo crujir el ambiente. Y antes de colgar, quiero que sepa una cosa. Esa mujer a la que piensa destruir no está sola. Kessler, en la grabación, soltó una risa de superioridad. «¿Ah, no? ¿Con quién está?» Y ahí, exacto ahí, apareció la frase que Camila había pronunciado al inicio, como una llave girando. «Conmigo no, pero usted sí está conmigo, porque yo fui su jefa y aún conservo su expediente completo». En la sala, un murmullo se encendió como pólvora. Miles abrió los ojos de golpe. El alguacil tragó saliva. Kessler se llevó una mano al borde de la mesa, como buscando sostenerse. Ariana detuvo el audio. Lo escucharon, dijo sin emoción, y eso lo hizo peor. Ahora falta la parte que él jamás pensó que existiría. El motivo por el que su expediente está marcado en rojo. Camila levantó la mirada apenas, y sus palabras fueron un susurro que cortó la sala. Porque no es la primera vez, y hoy no va a salir caminando como si nada. Ariana abrió la carpeta delgada y dejó que una sola hoja quedara visible, lo justo para que Miles Harrington alcanzara a leer el encabezado. El fiscal palideció otra vez, como si cada línea fuera una puñalada que ya conocía, pero nunca se atrevió a mirar de frente. Gordon Kessler, en cambio, intentó recuperar su tono de mando, ese veneno que siempre le funcionaba para doblar voluntades. «Esto es una persecución política», gruñó. «Un montaje para desacreditarme porque no me dejo intimidar por nadie». Ariana no se movió. «No lo desacredita un montaje, señoría. Lo desacredita un patrón», respondió, y la palabra patrón cayó con peso. Denuncias repetidas, comentarios registrados, testimonios coincidentes y una cadena de decisiones demasiado conveniente. El público empezó a respirar más fuerte, como si por fin pudiera. Alguien detrás apretó los dientes. Otro alguien dejó escapar un «no puede ser». Kessler miró alrededor buscando el viejo efecto. Miedo. Pero el miedo ya no estaba solo. Tenía compañía, y esa compañía se llamaba indignación. Miles dio un paso y, por primera vez, no lo hizo para obedecer al juez. Lo hizo para acercarse a Ariana. «¿Qué es ese expediente marcado en rojo?», preguntó con la voz rota. Ariana sostuvo la mirada de Miles sin suavizar nada. «Una investigación interna cerrada por falta de evidencia», dijo. «Cerrada el mismo día que desaparecieron archivos de audio del sistema». En la sala se oyó un murmullo que intentó convertirse en grito, pero se quedó atrapado en la garganta colectiva. Kessler golpeó la mesa otra vez. «¡Mentira!», bramó. «¡Eso es falso! Y ustedes no tienen nada». Camila Santana habló sin elevar el tono, como si cada palabra estuviera colocada con precisión. «Usted siempre dijo que no había pruebas, porque usted mismo se encargaba de que no quedaran». El juez la miró con odio puro. «Cállate». Ariana levantó un dedo, mínima señal, y el alguacil volvió a colocarse en medio. Ese gesto tan pequeño hizo que Kessler entendiera algo insoportable. Ya no podía ordenar el cuerpo de los demás. Ariana pasó otra hoja. «Hoy no estamos discutiendo su opinión sobre una acusada. Hoy estamos leyendo sus propios rastros», dijo. «Y hay un punto específico que explica por qué la señorita Santana está aquí». Miles tragó saliva. «¿Ella está relacionada con esa investigación?». Ariana miró a Camila un segundo, como pidiendo permiso con los ojos. Camila asintió apenas. «Camila no es una más», dijo Ariana. «Camila es la persona que intentó presentar, hace años, la primera denuncia formal que lo habría sacado de este estrado. Y por esa denuncia, alguien pagó un precio». La sala se congeló. Kessler quedó inmóvil, pero no por autoridad, por reconocimiento. Camila respiró hondo, y su voz salió como un filo. «Hoy no vine a pedir clemencia. Vine a cobrar la verdad». Y entonces, Ariana deslizó una foto impresa dentro de una funda transparente, girándola lentamente hacia el público, mientras Kessler susurraba, casi sin querer, el nombre que no quería que nadie recordara. La foto quedó boca arriba sobre la mesa, atrapando la luz como si fuera una acusación sólida. No era una imagen borrosa ni una impresión vieja, era reciente, nítida, imposible de discutir. Miles Harrington se inclinó apenas y su rostro cambió de color,
como si el papel le hubiera gritado algo al oído. En la primera fila, una mujer se cubrió la boca. Un hombre negó con la cabeza, lento, como si no quisiera aceptar lo que sus ojos ya habían aceptado. Gordon Kessler intentó no mirar, pero su cuerpo lo traicionó. Sus pupilas se clavaron en la foto con esa reacción instintiva de quien ve un fantasma que juró haber enterrado. «No», murmuró, casi sin voz. Ariana Caldwell mantuvo la mano sobre la funda transparente, controlando la escena como quien sostiene un bisturí. «Diga el nombre, señoría», pidió, en voz alta, para que quede registrado. Kessler apretó la mandíbula. Su garganta subió y bajó. «No tengo por qué», intentó, pero el sonido se le rompió. Camila Santana no celebró, no sonrió, no buscó venganza en la humillación. Solo habló con una precisión que hizo que el aire doliera. «Usted lo recuerda», dijo, porque fue la primera vez que se le fue la mano, y creyó que igual podía borrar el rastro. Miles tragó saliva y, por primera vez desde que todo empezó, miró a Camila como si no estuviera viendo a una acusada, sino a alguien que llevaba años cargando una montaña en silencio. «¿Quién es?», preguntó una voz del público, casi un susurro desesperado. Ariana no respondió de inmediato. Se inclinó hacia el micrófono y dejó que su tono, firme y frío, hiciera el trabajo. La persona de la foto presentó una queja formal por abuso de autoridad y discriminación sistemática contra el juez Kessler. Pausa. La queja desapareció. Y la persona, también. Un murmullo subió como marea. No era chisme, era horror. Kessler golpeó la mesa, pero el sonido no cortó nada. Se oyó más débil de lo que él esperaba, como si el mismo tribunal ya no lo reconociera. «Basta», rugió. «Esto es difamación. No tienen pruebas de nada». Ariana levantó la carpeta y la dejó caer suavemente sobre la mesa. El golpe fue seco, definitivo. «Sí las tenemos», dijo, «porque usted cometió el error que siempre cometen los que se creen intocables», repitió el patrón con demasiada confianza. Camila dio un paso mínimo hacia el centro, y su voz salió baja, cargada de verdad contenida. «Yo presenté esa denuncia con él», dijo, «y cuando empezó a moverse, alguien llamó a mi puerta esa misma noche». Miles se quedó helado. «¿Y qué pasó?», logró preguntar. Camila sostuvo la mirada, y por un segundo pareció que la sala entera respiraba dentro de su pecho. «Pasó que me ofrecieron una salida», dijo, «y cuando no acepté, me fabricaron un caso». Kessler se rió con un hilo de voz, una risa desesperada. «¡Mentira! ¡Mentira!». Ariana no lo miró, miró a Miles, como clavándole una responsabilidad que ya no podía esquivar. «Fiscal Harrington», dijo, «usted firmó una pieza de ese caso, y hoy va a decidir si sigue siendo parte del encubrimiento o del cambio». Miles abrió la boca, pero no salió nada. Sus dedos temblaron sobre la carpeta, y entonces, como si el destino disfrutara de la presión, se oyó otro sonido. La puerta abriéndose otra vez, esta vez con prisa, y un susurro urgente que recorrió la sala. «Hay alguien afuera, diciendo que trae el archivo perdido». El susurro se extendió por las bancas como una chispa en pasto seco. «El archivo perdido». Dos palabras que, de repente, volvieron pequeña la sala como si las paredes se hubieran acercado para escuchar mejor. Ariana Caldwell giró apenas la cabeza hacia la puerta, y esa mínima reacción bastó para que todos entendieran que no era un rumor cualquiera. «¡Que pase!», ordenó Ariana. Kessler se adelantó un paso temblando de rabia. «¡No!», bramó. «Nadie entra. Nadie trae nada sin mi permiso». El alguacil dudó un segundo, y ese segundo fue histórico, porque, por primera vez, la duda no era del público, era del sistema. Miles Harrington miró a Ariana buscando una salida. Ariana no se la dio, solo sostuvo su mirada, firme, como diciendo, «Elige». La puerta terminó de abrirse y entró un funcionario con una carpeta rígida contra el pecho. No miró al público, no miró a Camila, miró directo a Ariana y extendió la documentación como si entregara una pieza de evidencia que llevaba años quemándole las manos. «Recuperado del archivo de respaldo», dijo. «Se localizó tras una auditoría de integridad. Está completo». Kessler soltó una risa áspera. «¿Respaldo?», escupió. «No existe ningún respaldo cuando yo firmo una orden de eliminación». Ariana no alzó la voz. «Ahí está el problema, señoría. Usted creyó que firmar bastaba para borrar». Camila Santana cerró los ojos un instante,
como si esa frase le devolviera una parte de vida que le habían robado. Cuando los abrió, su voz salió baja, pero atravesó todo. Ese respaldo es lo único que nunca pudieron controlar. Miles tomó aire, como si necesitara valor para respirar. ¿Qué contiene?, preguntó. El funcionario no respondió con palabras. Abrió la carpeta rígida y mostró una hoja de verificación. Códigos, fechas, sellos. Ariana la tomó y la leyó en silencio. Sus labios no se movieron, pero su expresión cambió apenas, lo suficiente para que el estómago de todos se apretara. «Hay 3 elementos», dijo Ariana. «Un registro de llamadas, un audio de sala y un video». Kessler palideció y golpeó la mesa con una fuerza que ya no imponía respeto, solo desesperación. «¡Eso es ilegal!», gritó. «Nada de eso es admisible. Yo lo declaro inadmisible». Ariana lo miró por primera vez como se mira algo que ya perdió valor. «Usted no declara nada hoy», respondió. «Hoy, usted escucha». Miles tragó saliva. «Ariana», dijo, y por fin la llamó por su nombre, como admitiendo autoridad. «Si ese video existe, entonces…». Ariana lo cortó, sin crueldad, pero sin dejarle escapatoria. Entonces alguien mintió para encarcelar a Camila, y alguien más ayudó a que esa mentira sobreviviera. El público se removió, incómodo, como si cada persona se preguntara en silencio cuántas veces había visto injusticias así y había mirado hacia otro lado. Camila no miró a nadie, miró a Kessler, y su calma era un espejo que lo destruía. «Señoría», dijo Camila, «¿recuerda cuando dijo que me iba a enterrar aquí mismo?». Kessler apretó los dientes. «Hoy», continuó Camila, «usted va a ver cómo se desentierra todo». Ariana colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa central. Sus dedos se quedaron un segundo encima del botón, prolongando el instante. Ese silencio fue insoportable, el tipo de silencio que aparece justo antes de que el mundo cambie. Kessler se inclinó hacia adelante, intentando interrumpir, pero el alguacil volvió a interponerse. Y ese gesto, otra vez, lo dejó sin aire. Ariana habló, lenta. Primero, el audio de sala. Fecha: la noche en que desapareció la denuncia. Participantes, identificados. Pausa. Y señoría, su voz está completa. El dispositivo emitió un pitido, y cuando el archivo empezó a cargarse, se oyó en los altavoces un sonido de fondo, luego una frase entrecortada, y después, clara como un disparo, una voz diciendo: «Si se atreve a afirmar eso, la vamos a callar para siempre». La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia sin juez. «La vamos a callar para siempre». El público no respiró, no por respeto, sino por instinto, porque esa amenaza no sonaba a metáfora, sonaba a plan, sonaba a algo que ya había ocurrido y que, aún así, seguía caminando por los pasillos como si nada. Kessler dio un paso hacia adelante, rojo de furia. «¡Apáguenlo!», gritó. «Eso no prueba nada». Ariana no se movió. «Déjelo correr», dijo. Y su voz no fue una orden, fue un hecho. El audio continuó. Se oyó una silla arrastrándose, un roce de papeles. Y luego, otra voz, más baja, más calculada. «El expediente se arma fácil. Un cargo aquí, un testigo allá. Nadie va a cuestionar nada si el juez firma». Miles Harrington se llevó la mano a la boca, como si acabara de recordar una firma que no podía borrar. Miró la mesa, miró a Camila, miró a Kessler, y por primera vez, el fiscal pareció comprender que el caso no había sido un proceso, había sido una fabricación. Camila habló sin levantar el tono. «Ese día yo escuché esas voces, desde el pasillo». Kessler soltó una risa desesperada. «¡Mentira! No estabas ahí». Camila lo miró sin odio. «Yo estaba. Y por eso estoy aquí». Ariana levantó una hoja del expediente. «La denuncia no desapareció sola», dijo. «Hubo accesos, hubo modificaciones, hubo manos». El audio seguía. Se oyó un clic, como una puerta cerrándose, y una frase que hizo que el estómago de la sala se encogiera. «Si ella insiste, la metemos. Y si habla, la quebramos». Un murmullo estalló. Ahora sí, no era ruido, era repulsión. Ariana golpeó suavemente la mesa con un dedo, y el murmullo se apagó a medias, como si incluso la indignación respetara la gravedad de lo que estaba saliendo a la luz. Kessler miró a Ariana con rabia animal. «Tú no eres nadie aquí, yo soy la ley». Ariana lo sostuvo con los ojos. «La ley no es usted.
Usted es el problema que la ley debe corregir. Miles avanzó un paso, temblando. Su voz salió rota, pero salió. Señoría, ¿usted conocía este audio? Kessler se giró hacia él, incrédulo, ofendido, como si la traición fuera imposible. ¿Cómo te atreves? Miles apretó la carpeta con fuerza. Porque si lo conocía, entonces mi firma no fue un error, fue complicidad. Ese momento partió la sala en dos. El fiscal ya no estaba protegiéndose, estaba intentando salvar lo poco que quedaba de su nombre. Camila bajó la mirada un segundo, como si ese gesto le costara años. Yo no vine a destruir a nadie, dijo. Vine a que se detengan. Ariana miró el dispositivo. Ahora el registro de llamadas, anunció, porque la amenaza no quedó en palabras. Se coordinó. Kessler intentó hablar, pero su voz se quedó atrapada. Ariana deslizó otra hoja hacia Miles. Números, fechas, horas. Un patrón tan claro que casi dolía. Miles leyó en silencio, y su rostro se descompuso. Este número, susurró. Yo lo conozco. Camila alzó la mirada, lenta. Claro que lo conoce, dijo. Porque es el número que llamó a su oficina, la noche en que decidieron enterrarme. Y en ese instante, como si el destino disfrutara del golpe, el funcionario dijo algo que heló la sangre de todos. El video también está listo, y aparece una cara que nadie esperaba ver. Ariana no se apresuró. Dejó que la palabra video se asentara como una piedra en el pecho de todos. Luego conectó el dispositivo a la pantalla del recinto con un gesto simple, casi cotidiano. Y precisamente por eso fue aterrador, porque lo imposible estaba a punto de verse como un trámite. Kessler negó con la cabeza, rápido, desesperado. Eso no es real. No pueden... Su voz se quebró en la mitad. Miles Harrington no lo miraba ya con respeto. Lo miraba con una pregunta que quemaba. ¿Qué hiciste? Camila Santana dio un paso hacia el centro. No para suplicar, no para defenderse, para tomar el control de su propia historia. Antes de que lo ponga, dijo Camila mirando a Ariana. Quiero decir algo. Ariana la observó un instante, como midiendo el peso de permitirle hablar. Luego asintió. Camila giró hacia el público y su voz salió firme, sin temblor, como si hubiera estado practicándola durante años en silencio. Me trajeron aquí para que me vieran caer, dijo, para que alguien como él se riera, y para que ustedes aprendieran a no hablar. Pausa. Pero yo aprendí otra cosa. Kessler intentó interrumpir, pero el alguacil no se movió esta vez para obedecerlo. Se movió para impedirle el paso. Ese gesto pequeño fue el primer derrumbe real. La autoridad de Kessler ya no ordenaba cuerpos. Camila continuó, y cada palabra levantó la tensión como una cuerda. Aprendí que el miedo solo funciona cuando estás solo. Y hoy, el miedo no está solo. Miles tragó saliva. El público se removió. Un murmullo creció. No de ruido, sino de gente reconociéndose en esa frase. Kessler golpeó la mesa con la palma abierta. ¡Basta! Aquí nadie viene a dar discursos. Camila lo miró, y por primera vez no hubo defensa en sus ojos. Hubo algo peor para él. Dominio. Usted siempre quiso que yo bajara la cabeza, dijo. Porque si yo la bajaba, usted podía fingir que tenía razón. La sala quedó inmóvil. Camila respiró, y soltó la frase como quien abre una puerta sin retorno. Pero no voy a bajar la cabeza. Voy a señalarlo. Se giró hacia Ariana y habló con una claridad que atravesó el recinto. Póngalo. Ariana pulsó reproducir. La pantalla se encendió. Por un segundo solo hubo un pasillo, una hora marcada en la esquina y un sonido de fondo que parecía normal, hasta que una puerta se abrió y se escuchó una voz conocida diciendo: «No puede quedar rastro». ¿Entendiste? Ninguno. Kessler se quedó petrificado. Miles dio un paso atrás, como si lo hubieran empujado. El público se inclinó hacia adelante, conteniendo el aliento. Ariana no apartó la mirada de la pantalla. «Suban el volumen», pidió. Y entonces, en el video, apareció alguien entrando al encuadre. Y cuando esa persona habló, Miles soltó un susurro ahogado, porque la voz era de alguien que él jamás habría imaginado implicado. Y el nombre estaba a punto de salir a la luz. El video avanzó unos segundos más, y el pasillo, tan común, tan silencioso, se volvió un escenario de condena. La persona que entró al encuadre no llevaba máscara, no miraba a los lados, no actuaba como quien teme ser visto, actuaba como quien se siente protegido. Se acercó a la puerta, habló con alguien adentro y soltó una frase que hizo que la sala entera se encogiera.
Tranquilo, juez. Yo me encargo. Ya lo hice antes. Miles Harrington se quedó sin aire, porque esa voz era la de Elliot Grayson, el fiscal que todos habían conocido como correcto, el hombre que siempre hablaba de procedimiento y orden, el que jamás levantaba el tono, el que ahora, en una pantalla, sonaba como alguien acostumbrado a borrar huellas. No, susurró Miles, y el sonido le salió como si le rompieran la garganta. Kessler giró la cabeza hacia Miles con una furia desesperada, como intentando decir, ¿ves? No era yo solo, pero ya no importaba su excusa. Ya no había refugio. Ariana detuvo el video justo cuando Grayson metía una llave en la cerradura. Esto corresponde a la noche en que desapareció la denuncia, dijo Ariana, y a la misma noche en que se activó el caso contra Camila. Camila Santana no se movió, pero su voz salió como un cuchillo envuelto en calma. Yo dije que me ofrecieron una salida. Pausa. Él fue quien tocó mi puerta. Un murmullo estalló. Ahora sí, más alto, más vivo. No era desorden, era incredulidad ardiendo. La mujer del rosario apretó los dedos hasta blanquearlos. El hombre mayor se puso de pie, temblando. El alguacil miró a Ariana como pidiendo instrucciones que nunca había tenido que pedir. Miles, sin darse cuenta, dio 2 pasos hacia adelante. «Elliot», dijo como si el nombre fuera una oración rota. «¿Qué hiciste?» En la primera fila, alguien exhaló un «Dios», que sonó a luto. Kessler intentó agarrarse a algo. «Eso no prueba nada», rugió. «Un pasillo, una voz, pueden falsificar cualquier cosa». Ariana levantó otra hoja. «No falsificaron esto», dijo. «Registro de acceso, hora, identificación biométrica. Y además, el video no termina ahí». Camila miró la pantalla y habló con la misma firmeza de quien ha sobrevivido a lo indecible. «Déjelo correr. Déjeles escuchar lo que él me dijo». Con sus propias palabras, Ariana reanudó el video. Se escuchó una puerta cerrándose, luego un silencio breve, y después la voz de Grayson, más cerca, más baja, más peligrosa por lo normal que sonaba. «Si firmas, sales. Si no firmas, te vas a pudrir, y nadie te va a creer». La sala explotó en un murmullo de rabia contenida. Miles apretó la carpeta con tanta fuerza que sus nudillos se marcaron. Kessler tragó saliva, pero ya no era el juez en control. Era un hombre atrapado por el sonido de su propio sistema. Ariana pausó otra vez, justo antes de la parte final. «Ahora viene lo que él no contaba que quedara registrado», dijo. La frase que conecta a Grayson con el archivo rojo y con la persona de la foto. Camila cerró los ojos un instante, como si se preparara para un golpe viejo. Cuando los abrió, su mirada se clavó en el estrado. «Porque no solo me fabricaron un caso», susurró. «También intentaron borrar al que se atrevió a denunciar primero». Ariana dejó el dedo sobre reproducir, y Kessler, por primera vez, habló sin gritar, con un terror que no sabía esconder. «No lo pongas». Ariana no respondió, solo pulsó reproducir. El sonido del video volvió, y la voz de Elliot Grayson, tranquila, casi aburrida, cayó sobre la sala como una confesión sin retorno. «Lo de Mateo Rivas ya está cerrado. Nadie lo va a buscar. Y si lo buscan, no lo van a encontrar». Un grito ahogado se escapó de alguien en las bancas. La mujer del rosario se llevó ambas manos al pecho. El hombre mayor se sentó de golpe, como si las piernas le hubieran fallado. Miles Harrington quedó inmóvil, con la mirada perdida en la pantalla, porque en esa frase estaba todo. El nombre, la desaparición, la certeza de un encubrimiento. Camila Santana no lloró, no se quebró. Lo que hizo fue más fuerte. Sostuvo el golpe de pie. «Mateo Rivas», repitió, baja, como si pronunciara una lápida. Ese era su nombre. Ariana detuvo el video. El silencio que siguió no fue normal. Fue un silencio que olía a vergüenza. Gordon Kessler abrió la boca, pero su lengua no encontró el camino. Intentó lo único que siempre le funcionaba: atacar. «Esto es un circo», rugió. «No hay cuerpo, no hay caso. No pueden acusar por una frase». Camila alzó la mirada lentamente. «Usted siempre decía eso», dijo. «Sin cuerpo, no hay caso». Pausa. Y por eso se reía, porque creía que la ausencia era un escudo. Ariana levantó el registro de llamadas. 3 contradicciones, anunció. 3 piezas que destruyen su versión. Levantó la primera hoja. 1. Usted afirmó que nunca habló con Grayson fuera de sala.
Sin embargo, hay 17 llamadas directas entre ustedes en las semanas previas al caso de Camila. 17. A horas en las que usted decía estar sin disponibilidad. Kessler quiso interrumpir, pero Ariana no le dio el espacio. Levantó la segunda hoja. 2. Usted sostuvo que la denuncia de Camila no fue presentada correctamente, pero aquí está el acuse de recibo, con fecha, sello y firma. Pausa. Su firma. Miles levantó la vista como si ese detalle le hubiera atravesado el estómago. Camila habló, y su voz se volvió un hilo de acero. Usted dijo que yo me equivoqué. No, usted me hizo desaparecer en un papel. Ariana levantó la tercera evidencia. 3. Usted aseguró que el sistema no guardaba respaldos. Señaló el dispositivo. Pero el respaldo existe, y muestra a Grayson entrando al archivo. Con su llave. Kessler se quedó inmóvil, atrapado entre su odio y su pánico. Camila avanzó un paso, y el aire se tensó como cuerda. ¿Quieres saber por qué dije, yo soy tu jefa?, preguntó, mirando al estrado. Porque usted siempre creyó que mandaba sobre todos, pero hubo un momento en que alguien mandaba sobre usted. Ariana inclinó la cabeza, confirmando. Yo supervisé una investigación previa sobre Kessler, dijo. Fue archivada de manera irregular. Miró a Miles, y quien gestionó ese archivo fue Elliot Grayson. Miles apretó los ojos como si el nombre le quemara por dentro. Camila lo miró a él, no al juez, y por primera vez su voz tuvo algo de humanidad rota. Fiscal, yo no necesito que me crea. Necesito que deje de protegerlos. Miles abrió la boca y no respondió, porque en ese silencio se estaba decidiendo su vida. Y justo cuando el recinto parecía a punto de estallar, el teléfono de Ariana vibró, una sola vez. Ella miró la pantalla y su expresión cambió, mínima, pero suficiente para que Camila entendiera que lo imposible todavía no había terminado. Ariana levantó la vista y dijo, acaban de encontrar a alguien, vivo. La palabra vivo atravesó la sala como un rayo que no pide permiso. Alguien soltó un sollozo sin querer. Otro se llevó una mano a la frente, mareado. Miles Harrington se quedó mirando a Ariana como si hubiera oído una blasfemia y un milagro al mismo tiempo. Gordon Kessler, en cambio, no reaccionó con sorpresa. Reaccionó con terror. Eso es imposible, susurró. Y por primera vez su voz sonó pequeña. Camila Santana no se movió, pero sus ojos cambiaron. Era como si una puerta interna cerrada durante años se hubiera abierto de golpe, dejando entrar aire y dolor. Ariana no dijo más de lo necesario. Se limitó a levantar el teléfono para que el funcionario de la entrega viera el mensaje. Luego lo guardó y habló con una precisión que heló el lugar. Mateo Rivas ha sido localizado. Está bajo custodia protectora. Pausa. Y viene hacia aquí. El público estalló en murmullos, pero esta vez eran murmullos de incredulidad pura, de esperanza golpeando el piso con los puños. Una mujer se puso de pie, temblando. El hombre mayor empezó a llorar en silencio, sin darse cuenta. Kessler golpeó la mesa, pero su golpe ya no era trueno, era pataleo. ¡No!, gritó. ¡No lo traigan! Esto no tiene jurisdicción aquí. Ariana lo miró con una serenidad cruel. Usted tuvo años para hablar de jurisdicción cuando destruía vidas. Hoy no. Camila dio un paso hacia adelante y su voz salió baja, como si tuviera que atravesar un océano para salir. Si es él, entonces todo lo que me quitaron tiene nombre. Miles tragó saliva. ¿Cómo puede estar vivo?, preguntó, casi para sí. Ariana sostuvo la carpeta del archivo rojo, porque alguien intentó enterrarlo sin matarlo. Pausa. Y ese alguien se equivocó con el tipo de hombre que era Mateo. El alguacil miró hacia la puerta como si temiera ver entrar un fantasma. Camila también miró, pero no con miedo, con una mezcla de necesidad y rabia contenida. Kessler se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando de odio. Esto es una farsa sentimental, escupió. Aunque traigan a alguien, no prueba nada sobre mí. Camila lo enfrentó con una frase corta. Usted no teme que no lo prueben. Usted teme que lo digan. Ariana hizo un gesto al funcionario. Mientras llega el testigo, continuamos con lo que ya tenemos, dijo. Hay una carta. Sacó un sobre amarillento, sellado con cinta transparente y marcado como evidencia. El papel parecía antiguo, pero el sello era reciente, como si el pasado hubiera esperado el momento exacto para regresar. Kessler se quedó rígido.
¿De dónde sacaste eso?, escupió. Ariana respondió sin emoción. De un depósito de pruebas extraviadas. Estaba archivado bajo un código equivocado. Pausa. O mejor dicho, puesto bajo un código equivocado. Camila dio otro paso. Su respiración se escuchó. Ariana sostuvo el sobre en alto. Está firmado por Mateo Rivas, dijo. Fecha: el día que desapareció. El público dejó de murmurar. La sala entera se volvió oído. Ariana miró a Camila. ¿Quieres que lo lea yo? ¿O quieres leerlo tú? Camila tragó saliva. Sus labios se separaron apenas. ¡Dámelo! Y cuando Ariana extendió el sobre, Kessler, con un gesto desesperado, intentó lanzarse hacia adelante, como si romper ese papel fuera su última defensa. El alguacil reaccionó antes de pensar. Se interpuso con el cuerpo y detuvo a Kessler con una mano firme en el pecho. El juez se quedó congelado, respirando fuerte, como un animal acorralado que no entiende por qué su jaula se cerró de pronto, hasta que miró alrededor y vio lo impensable. Nadie se movió para ayudarlo. Ariana le entregó el sobre a Camila Santana con un gesto lento, casi ceremonial, como si le devolviera algo que le habían robado hace años. Camila lo sostuvo unos segundos sin abrirlo. No por dramatismo, por peso. El papel pesaba más que el papel. Miles Harrington tenía los ojos clavados en ese sobre como si allí estuviera escrita su propia absolución, o su condena. Camila rompió el sello. El sonido del papel rasgándose fue pequeño, pero en la sala sonó como una puerta abriéndose. Sacó la hoja, la desplegó, y cuando empezó a leer, su voz salió temblando al principio. No de miedo, sino de memoria. Si alguien está leyendo esto, Camila tragó saliva, es porque no logré volver. El público se estremeció. No desaparecí. Me hicieron desaparecer. Me ofrecieron callar y firmar. Y cuando no acepté, me sacaron por una puerta trasera. El juez Kessler estaba al tanto. El fiscal Grayson coordinó todo. Lo escuché con mis propios oídos. Kessler soltó un sonido ahogado, como si la garganta se le hubiera llenado de arena. Camila siguió, y su voz fue ganando firmeza, como si cada línea le devolviera el aire que le habían quitado. Si Camila Santana cae, será porque intentaron usarla como ejemplo. Ella vio cosas. Ella oyó cosas. Ella fue la única que no bajó la cabeza. Miles cerró los ojos un segundo. Esa frase lo atravesó, porque ahora la veía. La mujer que no bajó la cabeza, incluso con todo el sistema encima. Camila pasó la hoja con dedos que ya no temblaban. Si alguna vez me encuentran vivo, no será por bondad, será por error. Guardé una copia, guardé un nombre, guardé una prueba, y la escondí donde ellos nunca miran, en lo que consideran basura. Ariana levantó la vista como si esa frase confirmara algo que ella ya intuía. Camila leyó la última parte, y su voz bajó, íntima, brutal. El día que esto salga a la luz, el juez se va a reír, porque cree que ganó, pero segundos después, cuando escuche mi voz, va a entender que la verdad no se mata, solo se retrasa. La sala se quedó sin aire. Incluso los que no entendían todo, entendieron lo esencial. Mateo había escrito el futuro, y estaba ocurriendo exactamente así. Camila bajó la hoja lentamente. Kessler intentó hablar, pero solo salió veneno. Eso pudo escribirlo cualquiera. Ariana inclinó la cabeza casi con lástima. No, porque lo que viene es su voz, la de él, en vivo. En ese instante la puerta volvió a abrirse, no con prisa, con solemnidad. 2 agentes entraron primero, y detrás de ellos apareció un hombre con el rostro cansado, una mirada marcada por años de sombra, pero caminando, vivo, real. Camila sintió que las piernas le fallaban. Miles se llevó una mano al pecho. El público se levantó sin coordinarse, como una sola ola. Ariana habló. Clara, señorías presentes, el testigo Mateo Rivas está aquí. Y cuando Mateo levantó la vista y vio a Camila, sus labios formaron una palabra sin sonido, una palabra que convirtió el silencio en fuego. Mateo Rivas dio un paso, luego otro, como si cada metro dentro de esa sala fuera una batalla contra el pasado. Los agentes no lo empujaban, lo escoltaban. La diferencia era enorme, porque esa diferencia decía: este hombre ya no es un desaparecido, es un testigo. Cuando sus ojos encontraron a Camila Santana, no hubo discurso, no hubo dramatismo aprendido, solo una verdad cruda que se le quedó en la garganta y le tembló en los labios. Camila, susurró, y ese nombre,
dicho por él. Abrió algo en el público. Un sollozo se escapó desde las bancas como si alguien hubiera estado sosteniendo el aire demasiado tiempo. Camila se quedó quieta. No porque no sintiera, sino porque si se movía, ¿se rompía? Ariana Caldwell hizo un gesto mínimo y Mateo avanzó hasta la mesa central. La pantalla del recinto aún mostraba el último fotograma del video. El pasillo, la puerta, el instante congelado donde se fabricaba una vida. Gordon Kessler estaba de pie, pero ya no parecía grande. Parecía un hombre que se dio cuenta tarde de que el suelo también puede tragarte. Esto es un espectáculo, murmuró, con una voz que intentaba sonar firme. Ese hombre puede ser cualquiera. Mateo giró la cabeza hacia él con lentitud, y cuando habló, su tono fue sereno, casi triste. «Yo lo conozco, juez», dijo. «Mejor de lo que usted quisiera». Kessler apretó los dientes. «¿Y quién eres tú para venir a ensuciar mi sala?» Mateo soltó una risa mínima, sin alegría. Su error fue pensar que mi desaparición me convertía en silencio, dijo. Pero el silencio me hizo memoria. Ariana lo invitó a sentarse. Mateo no se sentó. Se quedó de pie, como si su cuerpo se negara a volver a una posición de sumisión. Camila lo miraba. En sus ojos había rabia, alivio, culpa, esperanza, todo mezclado, como una tormenta que por fin encuentra un cielo. Mateo respiró hondo. «Me sacaron por una puerta trasera», dijo. «Me llevaron a un lugar donde nadie pregunta nombres. Me dijeron que si hablaba, Camila pagaría». Pausa. Y yo me callé porque pensé que con mi silencio la protegía. Camila cerró los ojos un instante. Su voz salió rota. «¿Y con tu silencio? Ellos me hicieron pagar igual». Mateo asintió, golpeado por esa verdad. «Sí», dijo, «y por eso estoy aquí, para corregirlo». Kessler intentó avanzar, pero el alguacil se plantó otra vez. Esa barrera humana era la venganza del destino. El mismo sistema que Kessler usó para aplastar, ahora lo mantenía a raya. Ariana habló. «Mateo Rivas, ¿puede identificar a quienes participaron en su desaparición?» Mateo no miró a Ariana, miró a Kessler. Y luego, como si arrancara un clavo de su propio pecho, dijo: «El juez Gordon Kessler autorizó la eliminación de mi denuncia, y Elliot Grayson organizó el resto». El público estalló en exclamaciones. Kessler golpeó la mesa, pero la mesa ya no era suya. «¡Mentira!», gritó. «¡Mentira!». Mateo lo miró con una calma que lo desarmaba. «Usted sabe que no es mentira», dijo, «porque la noche que me sacaron, usted me habló 5 segundos, solo 5, y me dijo algo que nunca se me olvidó». Kessler se quedó inmóvil. Mateo imitó su tono, casi perfecto, y el aire se volvió hielo. «Nadie te va a extrañar». Camila abrió los ojos de golpe, y en ese instante, el público entendió que el odio de Kessler no era un gesto, era un método que acababa de estrellarse contra el único enemigo que no podía controlar, el regreso del que él mismo dio por muerto. La frase, «nadie te va a extrañar», quedó flotando como una mancha que ya no se podía limpiar. Incluso quienes habían llegado sin conocer nombres, entendieron algo esencial. Aquel juez no solo dictaba sentencias, dictaba desapariciones. Kessler abrió la boca, pero su rabia ya no encontraba la forma de autoridad. Era rabia desnuda. «Yo no dije eso», gritó, golpeando la mesa como si pudiera romper el tiempo. «Ese hombre está mintiendo para salvar a esa...». Se detuvo a mitad de la frase, porque Ariana Caldwell giró la cabeza y lo miró con una advertencia silenciosa, y el público ya estaba demasiado despierto como para dejar pasar el veneno. Mateo respiró hondo, como si estuviera a punto de hundirse, y aún así decidiera caminar. «No estoy aquí para salvar a nadie», dijo. «Estoy aquí para que dejen de destruir». Camila Santana dio un paso, solo uno, y ese paso pareció resonar más fuerte que todos los golpes de mesa del juez. «Yo también escuché esa frase», dijo Camila. «No en tu desaparición, en la mía». Kessler giró hacia ella con odio. «Tú no escuchaste nada. Tú...». Camila no lo dejó terminar. «Usted se inclinó hacia mí», dijo, y su voz era una cuerda tensa, y me dijo: «Nadie te va a creer». Pausa. Y se rió. El público soltó un murmullo de repulsión, como si el aire tuviera sabor a óxido. Ariana se levantó, sostuvo la carpeta y habló con un tono que ya no era administrativo, era histórico. «Esto no es un juicio contra Camila Santana», dijo. «Esto es una exposición de cómo un hombre con poder
convirtió la ley en una jaula, y cómo esa jaula se usó para castigar a quien no se arrodillaba. Miles Harrington, pálido, dio un paso hacia adelante. Sus manos temblaban. Yo, empezó, y su voz se quebró. Yo firmé cosas. Kessler lo miró como si lo quisiera devorar. No te atrevas, susurró. Miles tragó saliva. Firmé porque confié, porque pensé que era el procedimiento. Levantó la vista. Pero el procedimiento no amenaza a la gente. El procedimiento no desaparece denuncias. Un silencio cayó, pesado, mientras el fiscal se despegaba del juez como si se arrancara una cadena. Mateo lo miró con una tristeza que no pedía perdón. «Años tarde», dijo, «pero aquí estás». Camila miró a Miles, y su voz no tuvo venganza, tuvo verdad. «Si hoy hablas, no me salvas a mí, salvas a los que vienen después». Miles bajó la cabeza, temblando. Cuando la levantó, su mirada se clavó en Ariana. «Estoy dispuesto a declarar todo lo que sé», dijo, «y a entregar lo que guardé». Kessler se quedó rígido. «¿Qué guardaste?», escupió con pánico. Miles tragó saliva y la sala entera sintió que se acercaba otra revelación. «Un correo», dijo, «con instrucciones y una lista de casos prioritarios». Ariana se acercó un paso. «¿Firmado por quién?». Miles miró a Kessler, luego al público, luego a Camila, y pronunció el nombre como si le arrancara la piel a la mentira. «Firmado por Gordon Kessler». La sala estalló. No en gritos de caos, sino en ese sonido colectivo de cuando se rompe un ídolo. Jadeos, protestas, llantos, manos tapando bocas, gente de pie sin saber qué hacer con tanta evidencia. Kessler quiso gritar «¡Silencio!», pero su garganta se quedó seca. Mateo, entonces, dijo algo que terminó de darle la vuelta al mundo. «¿Quieren saber por qué sigo vivo?». Pausa. «Porque quien me escondió fue alguien que ustedes respetan». Ariana parpadeó, sorprendida por primera vez. Camila también. Y el público se quedó suspendido en una sola pregunta. ¿Quién? La pregunta cayó como una moneda en un pozo profundo. Nadie vio el fondo, pero todos oyeron el golpe. Ariana Caldwell se acercó apenas, con los ojos fijos en Mateo Rivas. «¿Quién te escondió?», preguntó, sin adornos. Mateo respiró hondo. Su mirada recorrió la sala como si buscara algo más que rostros, buscara conciencia. Y cuando habló, lo hizo despacio para que cada palabra pudiera clavarse. «Me escondió alguien que estaba harto de ver cómo el poder aplastaba a los mismos de siempre», dijo. «Alguien que vio lo que le hicieron a Camila y decidió que no podía seguir callando». El público se removió, no por curiosidad barata, sino porque esa frase los incluía a todos. Era un espejo, era una acusación suave. «¿Y tú? ¿Tú qué hiciste cuando viste injusticia?». Camila Santana tragó saliva. «Mateo», susurró. «¿Quién fue?». Mateo la miró con ternura triste. «Alguien de aquí», dijo. Kessler soltó una risa nerviosa que murió rápido. «Mentira. Nadie se traiciona a sí mismo por ustedes». La palabra «ustedes», escupida así, hizo que varias personas fruncieran el ceño, como si acabaran de oír la esencia del desprecio. Ariana no respondió al insulto. Respondió con dirección. «Mateo, necesito un nombre». Mateo asintió, pero antes de decirlo, giró hacia las bancas y habló como si hablara por todos los que alguna vez fueron tratados como menos. «No se equivoquen», dijo. «Esto no es solo Kessler. Kessler es la cara, pero detrás hubo puertas que se abrieron, papeles que se firmaron, miradas que se apartaron». Pausa. Y cada vez que alguien se apartó, el monstruo creció. El silencio que siguió no fue cómodo, fue verdadero. Camila sintió ese peso y, por primera vez, su voz no fue solo para defenderse, fue para señalar un sistema. «A mí me encerraron para que pareciera que yo merecía el odio», dijo. «Me pusieron un número, me borraron el nombre, me hicieron esperar, para que yo me cansara y aceptara cualquier cosa». Pausa. «Pero yo no soy un caso, soy una persona, y como yo, hay miles». Un murmullo de aprobación se alzó desde las bancas, tímido pero real. Alguien asintió, alguien apretó el puño, alguien susurró «sí», sin darse cuenta. Kessler golpeó la mesa, pero su gesto fue patético, como el último intento de una estatua por moverse. «¡Basta de discursos!», rugió. «Esto es un tribunal». Camila lo miró con una calma que ya no era miedo, era dignidad. «Y por eso duele más», dijo.
porque usted usó un tribunal para hacer daño. Ariana levantó la mano. No, hombre, Mateo. Mateo cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su voz salió firme. Me escondió el alguacil. El recinto se congeló. El alguacil dio un paso atrás, como si el piso se hubiera abierto. Miles Harrington soltó un suspiro roto. Kessler se giró hacia el alguacil con una mirada asesina. «¿Tú?» escupió. El alguacil intentó hablar, pero su voz no salió. No era cobardía. Era miedo antiguo, acumulado, de años obedeciendo a un hombre como Kessler. Ariana lo miró. «¿Es cierto?», preguntó. Y el alguacil, temblando, finalmente asintió, como quien rompe una cadena con las manos. «Sí», dijo. «Y si me arrepiento de algo, es de no haberlo hecho antes». La confesión del alguacil cayó sobre la sala como una ola que no perdona. Nadie sabía qué hacer con esa verdad. El hombre que durante años había sido la fuerza del tribunal, el que abría puertas y cerraba destinos, acababa de admitir que había desobedecido al juez para salvar a un desaparecido. Kessler se quedó mirando al alguacil como si le hubieran arrancado el corazón en público. «Eras mío», murmuró, y la frase sonó más oscura que cualquier insulto. El alguacil tragó saliva, con los ojos brillantes de rabia contenida. «No, señor», dijo, «yo era cobarde». Un murmullo recorrió las bancas, no de burla, de respeto, porque admitir cobardía frente al poder es una forma de valentía que quema. Ariana Caldwell dio un paso hacia el alguacil. «Explique cómo lo hizo», ordenó. El alguacil miró a Camila Santana un segundo, como pidiéndole perdón sin palabras. «La noche que se llevaron a Mateo», empezó. «Yo estaba en el pasillo. Escuché la conversación. Escuché el plan. Pausa. Y vi a Grayson entrar al archivo con una llave que no debía tener». Miles Harrington bajó la cabeza. Esa frase le atravesó el orgullo y lo dejó desnudo. Lo siguieron a un estacionamiento. Continuó el alguacil. Lo subieron a un vehículo sin placas. Yo debería haber llamado. Debería haber gritado. Pero tuve miedo». Kessler apretó los dientes. «¡Mientes!», escupió. «No tenías miedo, tenías hambre de protagonismo». El alguacil lo miró con un cansancio antiguo. «Usted no entiende», dijo. «Mi miedo era el mismo que usted cultivó aquí. El miedo a perder el trabajo, a perder la familia, a que apareciera un expediente con mi nombre». Camila susurró, casi para sí, «como el mío». El alguacil asintió. «Exacto». Ariana sostuvo la mirada del alguacil. «¿Y dónde escondió a Mateo?». Mateo respondió antes, como si le quemara la respuesta. «En una casa vieja fuera del condado. Un lugar sin registros». Pausa. «Me dio comida, me dio un teléfono y me dijo, cuando llegue el momento, hablarás». El público soltó un suspiro colectivo, como si el corazón del lugar hubiera vuelto a latir. Kessler, acorralado, intentó lo único que le quedaba, despreciar. «¿Ven?», gritó. «Puro sentimentalismo. Un alguacil con culpa, un desaparecido que vuelve, una acusada que se cree heroína. Esto no es justicia, es teatro». Camila lo miró sin pestañear. «Usted llama teatro a todo lo que no puede controlar». Ariana levantó una carpeta. «No es teatro», dijo. «Es un patrón documentado». Y ahora, con el testimonio de Mateo y la confesión del alguacil, la investigación deja de ser sospecha. Se vuelve procedimiento formal. Kessler abrió los brazos, teatral, intentando convencer al público de que él seguía siendo el centro. ¿Procedimiento?, se burló. «¿Y quién lo va a ejecutar? ¿Tú? ¿Él? ¿Ella?». Ariana se acercó al micrófono. «Lo ejecutará el sistema, si el sistema todavía quiere salvarse». Esa frase golpeó las bancas como una llamada a la conciencia. Algunos se enderezaron, otros bajaron la mirada, porque no era solo un caso. Era una pregunta gigante para todos. Miles Harrington dio un paso adelante, respirando con dificultad. «Si esto queda en pausa, mañana habrá otro Kessler», dijo. «Otro Grayson, otra Camila». Camila lo miró, y sus ojos parecieron decir, «Ahora sí estás escuchando». Ariana asintió. «Por eso», dijo, «hoy no se pausa, hoy se actúa». Y cuando Ariana sacó un documento más, sellado con una orden inmediata, el sonido del papel al desplegarse pareció el inicio de un nuevo tipo de juicio. Uno donde el acusado ya no era Camila. Ariana Caldwell sostuvo el documento en alto. Y el papel, simple, blanco, sellado, pesó más que la mesa entera.
No era una opinión, no era una sugerencia. Era una orden que no necesitaba aplausos para ser real. Por autoridad conferida, leyó Ariana, el juez Gordon Kessler queda suspendido de sus funciones con efecto inmediato, mientras se instruye proceso disciplinario y penal por obstrucción, discriminación y posible participación en desaparición forzada. La frase «desaparición forzada» cayó como una losa. Kessler quedó inmóvil. No gritó, no golpeó, no se rió. Se quedó quieto con la boca apenas abierta, como si la realidad lo hubiera encontrado por la espalda. En las bancas, el público no celebró. Lo que hubo fue un silencio enorme, espeso, casi sagrado, porque cuando el poder cae de verdad, no suena a victoria, suena a vértigo. Camila Santana respiró hondo, y esa respiración tembló. No era alivio completo, era el inicio del alivio. Esa etapa donde el cuerpo todavía no cree que puede dejar de defenderse. Miles Harrington miró a Kessler y su voz salió baja, dolorosa. Se acabó. Kessler parpadeó. Su mirada buscó la puerta, buscó una salida, buscó un truco. No encontró nada. El alguacil dio un paso hacia el estrado. Esta vez no como brazo del juez, sino como mano que le quita el arma al tirano. «Señoría», dijo, y la palabra «señoría» sonó extraña, casi irónica. «Debe entregar su placa». Kessler soltó una risa corta, no de burla, de incredulidad. «¿Tú?», susurró. «¿Tú me vas a pedir eso?». El alguacil no bajó la mirada. «Yo no», dijo. «La verdad». Kessler apretó la placa como si fuera parte de su piel. Ariana se acercó un paso y habló con un tono que no humillaba, solo cerraba puertas. «No lo haga peor». Kessler miró a Camila. Su odio regresó como reflejo. «Todo esto es por ti», escupió. Camila lo miró con una calma que dolía. «No», respondió. «Esto es por ustedes, por los que usted aplastó y ni siquiera recuerda». Kessler quiso decir algo, cualquier cosa, pero la sala estaba demasiado silenciosa. Y ese silencio era nuevo. No era miedo, era espera. Era el tipo de silencio que precede a un juicio verdadero, cuando el mundo decide si la justicia existe o solo se actúa. Ariana extendió la mano. La placa. Kessler la sostuvo un segundo más. Luego, con un gesto brusco, la dejó caer sobre la mesa. El golpe metálico retumbó como un disparo en una iglesia. Y aún así, nadie habló. Nadie se movió. Porque algo más estaba por ocurrir. Algo que no dependía de papeles ni sellos. Mateo Rivas se adelantó, respirando hondo. «No he dicho lo peor», anunció. Camila lo miró, y el corazón se le subió a la garganta. Mateo bajó la voz. «Hay una última prueba, y no está en la carpeta. Está en alguien que van a entrar ahora mismo». La puerta del fondo crujió, y el silencio se volvió insoportable. La puerta del fondo se abrió con una lentitud casi cruel, como si el edificio mismo quisiera estirar el momento. Nadie se atrevió a hablar, ni siquiera para toser. El aire era un vidrio a punto de romperse. Entró una mujer con paso firme, sosteniendo una carpeta pequeña contra el pecho. No miró al juez suspendido, no miró al público, miró a Camila Santana. Y en ese gesto, Camila sintió algo frío trepándole por la espalda, como si el pasado se hubiera levantado de una silla. Ariana Caldwell frunció apenas el ceño. «Identifíquese», pidió. La mujer tragó saliva. Sus manos temblaban, pero no sus pasos. «Mi nombre es Nora Bennett», dijo, y esa fue la única vez que se escuchó su apellido. Luego miró a Mateo Rivas, y sus ojos se humedecieron. «Yo trabajaba en el archivo», continuó. «La noche que lo sacaron, yo estaba ahí». Kessler soltó una risa rota. «Más teatro», murmuró, pero nadie le prestó atención. Era como escuchar a un hombre hablando desde una jaula invisible. Nora apretó la carpeta pequeña como si fuera un salvavidas. «No vine por heroísmo», dijo. «Vine porque ya no puedo dormir». El público se inclinó hacia adelante. Miles Harrington tragó saliva. Camila no parpadeaba. Ariana se acercó un paso. «¿Qué tiene en esa carpeta?». Nora abrió la carpeta y sacó un objeto. Una memoria pequeña, vieja, marcada con cinta. Parecía nada, pero el modo en que la sostenía la convirtió en una bomba. «Esto es una copia», dijo Nora. «Una copia que yo hice antes de que borraran el archivo. La guardé porque sabía que algún día alguien tendría que pagar por lo que hizo». Camila sintió que le ardían los ojos, pero no lloró, no todavía.
Mateo habló con suavidad. ¿Está el video completo? Nora asintió. Y hay algo más, añadió. Un fragmento que nunca llegó al respaldo. Porque lo guardaron aparte. Miró a Kessler. Porque era demasiado personal. Kessler intentó levantarse otra vez, impulsivo, como si pudiera arrancarle el objeto de las manos. El alguacil lo sujetó del brazo y lo obligó a quedarse atrás. El juez forcejeó un segundo, humillado por su propia impotencia, y luego se quedó quieto, respirando con odio. Ariana extendió la mano. «Entréguemelo». Nora se lo dio, pero antes de soltarlo miró a Camila Santana, y en esa mirada hubo culpa. «Lo siento», susurró. «Yo los vi hacerle esto, y me quedé callada». Camila, con la voz baja, dijo algo que dejó a todos sin aliento. «No me pidas perdón a mí, pídeselo a la verdad, y dísela completa». Nora asintió, temblando. Ariana conectó la memoria al dispositivo. La pantalla parpadeó. El recinto se llenó de un zumbido ligero, como si hasta la electricidad supiera que estaba a punto de confesar. Ariana habló, lenta, reproduciendo archivo. «Privado, Kessler». La palabra «privado» hizo que el público se estremeciera. El video se abrió y de inmediato apareció una oficina, una conversación y una frase, dicha con una sonrisa cruel, que no estaba destinada a ser oída por nadie, excepto que ahora la oían todos. «No solo la voy a condenar, la voy a romper». Camila sintió que algo dentro de ella se encendía, no como rabia, como decisión, y la sala comprendió que el silencio previo era solo la respiración antes del golpe final. La frase «la voy a romper» quedó clavada en el recinto como una amenaza viva, y esta vez no venía de rumores, ni de testimonios, ni de interpretaciones. Venía de la boca del propio Gordon Kessler, sentado en su oficina, relajado, seguro, como quien habla de aplastar una mosca. En el video, Elliot Grayson estaba frente a él, apoyado en un escritorio, con esa calma de hombre que cree que el mundo es un tablero. «¿Y si se resiste?», preguntó Grayson en la grabación. Kessler sonrió. «Se resiste porque todavía cree que es alguien. Yo me encargo de enseñarle que no es nadie». Un jadeo recorrió las bancas. Un hombre se puso de pie y señaló la pantalla sin poder hablar. Una mujer empezó a llorar, no por Camila solamente, sino por el eco de tantas historias parecidas. Camila Santana no se movía. Sus manos estaban quietas, pero sus ojos ardían como brasas. Ariana dejó correr el video unos segundos más. Se oyeron risas. Se oyó el sonido de un vaso apoyándose. Se oyó algo peor que el odio, la comodidad del odio. «La gente como ella no entiende con palabras», decía Kessler. «Entiende cuando se le quita el futuro». En ese instante, alguien del público gritó «¡Basta!», y ese grito fue como romper una presa. Otra voz se sumó. «¡Monstruo!». Otra. «¿Cuántos más?». El recinto empezó a vibrar con indignación. Ya no eran susurros, eran voces, y cada voz era una piedra contra la impunidad. El alguacil levantó las manos pidiendo calma, pero su cara mostraba lo que todos sentían: vergüenza por haber guardado silencio tanto tiempo. Miles Harrington dio un paso adelante, y su voz temblaba pero se escuchó clara. «Yo trabajé bajo este hombre, y no vi, no quise ver». Camila giró hacia él. «Ahora estás viendo», dijo. «No lo desperdicies». Ariana detuvo el video, no porque faltara contenido, porque ya era suficiente para que la sala explotara. Kessler, con el rostro desencajado, intentó recuperar su viejo tono. Eso era una conversación privada», balbuceó. «No prueba nada legalmente». «No», pero nadie estaba escuchando su argumento. El público ya no estaba en modo asistente, estaba en modo pueblo. Una mujer de las bancas alzó la voz, apuntando al estrado. «Yo estuve aquí cuando condenó a mi hijo, y se rió igual». Un hombre gritó desde atrás, «Y a mi hermano lo humilló por el acento». Las historias empezaron a salir como agua retenida demasiado tiempo. Nombres, fechas, recuerdos. No con precisión perfecta, con dolor perfecto, con el tipo de verdad que no necesita documentos para ser real. Camila sintió que esas voces la rodeaban, no como ruido, sino como abrazo colectivo. Por primera vez, no estaba sola en el centro del ataque. Estaba acompañada en el centro de la verdad. Ariana miró a los agentes. «Aseguren el perímetro», dijo, «y registren cada testimonio». Kessler dio un paso atrás, aturdido por la oleada humana que ya no temía su martillo.
Y entonces, desde una de las bancas, un anciano levantó una mano temblorosa y dijo una sola frase que hizo que el silencio volviera a caer, no por miedo, sino por respeto. Yo puedo probarlo, con una grabación de hace 10 años. Todos giraron hacia él. Camila sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Ariana se quedó inmóvil un segundo. «Tráigala», dijo. Y el anciano, con lágrimas en los ojos, añadió: «Pero antes, miren quién está sentado atrás de ustedes». La sala entera se giró y el aire se partió. La sala giró como un solo cuerpo, y por un segundo nadie entendió qué estaba viendo, hasta que lo entendieron todos a la vez. En la última fila, casi pegado a la pared, estaba Elliot Grayson. No en video, no en papel. Allí había entrado sin hacer ruido, como siempre hacía, como una sombra que se cree invisible. Pero ahora las sombras tenían luz encima. Miles Harrington se quedó pálido, como si le hubieran arrancado el piso. «Elliot», susurró, y el nombre le salió como una traición vieja. Grayson levantó las manos lentamente, fingiendo calma, fingiendo control. «Esto se está saliendo de proporción», dijo, con esa voz suave que antes tranquilizaba a todos. «Nadie aquí sabe lo que realmente está pasando». El público estalló. «¡Mentiroso!», gritó alguien. «¡Cárcel!», gritó otro. El alguacil dio un paso hacia Grayson, pero Grayson retrocedió, midiendo cada movimiento como un animal que calcula la puerta más cercana. Sus ojos fueron a Ariana, buscando negociación. «Ariana», dijo, «podemos hablar, en privado, sin espectáculo». Ariana no se movió. «No hay privado», respondió. «Eso se acabó». Grayson tragó saliva. Su mirada se desvió a Kessler, buscando respaldo. Kessler estaba quieto, roto, con el odio convertido en ceniza. No había respaldo, solo ruina. Camila Santana caminó un paso hacia el centro, y el público se fue callando, como si entendiera que ella iba a hablar, y nadie quería perder una sílaba. «¿Viniste a mirarme caer?», preguntó Camila sin levantar la voz. Grayson la miró con un desprecio contenido, una sonrisa mínima que intentaba ser superior. «Camila, tú no entiendes cómo funciona esto». Camila inclinó la cabeza, y su calma fue una bofetada. «Lo entiendo demasiado bien», dijo. «Funciona cuando ustedes hablan entre ustedes, y nosotros nos callamos». Pausa. «Pero hoy, nadie se calla». El anciano de la banca levantó un pequeño grabador, viejo, gastado, y lo sostuvo como si fuera un trofeo de guerra. «Yo lo grabé cuando le pidió dinero a mi familia», dijo, con la voz temblorosa, cuando dijo que si pagábamos, el juez sería amable. Un rugido de indignación se levantó. Grayson dio un paso atrás. «Eso es una mentira de viejo resentido», escupió, y por primera vez su máscara se quebró. «No tienen pruebas legales». Ariana levantó la memoria y señaló el dispositivo. «Tenemos audio, video, registros, testimonios», dijo. «Y ahora tenemos presencia». Miró a los agentes. «¡Deténganlo!». 2 agentes avanzaron. Grayson levantó las manos, pero sus ojos seguían calculando. Miró al público, buscó pánico, buscó dispersión, y no la encontró. Encontró rostros decididos. Encontró gente de pie, cerrándole el mundo. «¡Ustedes no entienden!», gritó Grayson. «Si caigo yo, caen muchos más. Esto es más grande que ustedes». Camila lo miró sin miedo. «Entonces que caiga lo grande también». Los agentes lo sujetaron. El sonido de las esposas fue seco, definitivo, como un punto final que llevaba años esperando. Y en ese instante, Kessler, desde el estrado, soltó una risa amarga, rota, como si quisiera arrastrar a todos con él. «¿Creen que ganaron?», murmuró. «No saben quién está arriba». Ariana se acercó al micrófono. «Dígalo», pidió. «Ya no tiene nada que perder». Kessler levantó la vista y por primera vez su odio se mezcló con miedo verdadero. «Mi hermano», dijo. «Mi hermano está arriba». El público quedó helado. Ariana parpadeó. «¿Quién es su hermano?». Kessler sonrió, pero ya no era una sonrisa de poder. Era una sonrisa de hombre desesperado que intenta asustar con un nombre. El que decide quién vive y quién desaparece. Y justo entonces, el teléfono de Ariana vibró otra vez. Ella miró la pantalla, se tensó y dijo: «Acaba de llegar, el que Kessler acaba de nombrar». El zumbido del teléfono fue pequeño, pero la frase de Ariana lo convirtió en trueno. «Acaba de llegar, el que
Kessler acaba de nombrar. El público se quedó inmóvil. Ni un suspiro, ni un roce. Como si todos hubieran entendido que el poder verdadero no siempre entra con escolta. A veces entra con sonrisas. La puerta principal se abrió. Entró un hombre con traje impecable, rostro sereno, una credencial colgando del cuello como un recordatorio de que su mundo tenía llaves para todo. Caminó sin prisa, midiendo la sala como quien evalúa una propiedad. Ariana lo miró sin retroceder. «Identifíquese», dijo. El hombre sonrió apenas. «Director Malcolm Kessler», respondió. Esa fue la primera y única vez que se escuchó su apellido. Luego miró a Gordon, y en esa mirada hubo algo que no era cariño, era advertencia. «Hermano», dijo, como si la palabra fuera un trámite. El público se tensó. Miles Harrington dio un paso involuntario hacia atrás. Camila Santana no se movió, pero sintió que la temperatura bajaba. Malcolm miró las esposas en las muñecas de Grayson, el documento de suspensión, el dispositivo conectado, y por un segundo pareció molesto. No por el crimen, sino por el desorden. «Esto es una falta de protocolo», dijo con voz suave. «Puedo encargarme de que se corrija ahora mismo». Ariana levantó el documento. «No hoy», respondió. «Hoy usted no corrige nada». Malcolm sonrió más. «Ariana, siempre fuiste brillante, pero te falta una cosa, entender dónde termina tu autoridad». Ariana lo sostuvo con la mirada. «Mi autoridad termina donde empieza la justicia», dijo, «y usted está parado encima de ella». Un murmullo recorrió las bancas. Camila sintió que esa frase por sí sola era un golpe. Malcolm giró hacia el público, como intentando bajar la tensión con diplomacia. «Señores», dijo, «lamento el espectáculo. Les aseguro que esto se revisará por los canales adecuados. Les pido que vuelvan a sus casas». La gente no se movió. Un hombre gritó, «¡No nos vamos!». Una mujer respondió, «¡Que pague!». Malcolm parpadeó, sorprendido de que el pueblo no obedeciera una voz elegante. Volvió su mirada a Camila, como si por fin reparara en ella. «¿Tú?», dijo, y la palabra sonó como etiqueta. «¿Eres la causa de todo esto?». Camila lo miró fijo, y cuando habló, su voz salió firme, sin pedir permiso, como si hubiera esperado toda la vida para mirar a un hombre así sin bajar la cabeza. «No soy la causa», dijo, «soy la consecuencia». Malcolm apretó la mandíbula apenas, pero mantuvo la sonrisa. «Entonces deja de jugar. Pausa. Esto no termina bien para quienes se creen símbolos». Ariana levantó una mano y los agentes se tensaron. «Director Kessler», dijo, «usted será registrado como parte de la investigación, y si intenta interferir, será acusado de obstrucción». Malcolm soltó una risa leve, como si la amenaza le pareciera adorable. «¿Acusarme?», preguntó. «¿Con qué? ¿Con un video? ¿Con un testigo escondido?». Miró a Gordon. «¿Con un hermano que se equivocó?». Gordon bajó la mirada, humillado incluso por su propia sangre. Camila respiró. Dio un paso hacia adelante. «Usted cree que el poder es eterno», dijo. «Pero hoy, el poder está mirando al espejo». Malcolm la observó un segundo, y luego dijo algo que hizo que la sala entera se helara. «Si insisten, habrá consecuencias fuera de esta sala». Ariana lo miró sin pestañear. «Entonces que queden registradas aquí primero». Y en ese instante, Nora Bennett levantó la mano temblorosa y dijo, «Yo también tengo algo, y no está en ninguna carpeta». Malcolm giró la cabeza, y por primera vez su sonrisa se tensó. Nora Bennett respiró como si fuera a lanzarse al vacío. Sus dedos apretaban un pequeño colgante metálico que llevaba al cuello, oculto bajo la ropa. Lo sacó lentamente y lo mostró. Un objeto simple, viejo, con una marca grabada que solo Ariana pareció reconocer al instante. Ariana abrió los ojos apenas. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó. Nora tragó saliva. «Del cajón de objetos personales», dijo. «Del que nadie revisa, porque nadie cree que ahí haya pruebas». Pausa. Pertenecía a Mateo, cuando lo trajeron por primera vez. Mateo Rivas se quedó rígido, como si ese objeto lo hubiera tocado desde lejos. Yo lo perdí», susurró. Nora negó con la cabeza. «No lo perdiste. Te lo quitaron». Malcolm Kessler dio un paso, suave, medido, intentando que su autoridad volviera a ser hipnosis. «Señorita», dijo, «entregue eso. Ahora». Nora retrocedió un paso temblando y miró a Camila Santana como si Camila fuera el único ancla en la habitación.
Camila habló despacio. No lo entregues a quien vive de ocultarlo. Nora asintió con lágrimas. Este colgante, dijo, tiene un chip, un microregistro. Lo usan en ciertos operativos especiales. Miró a Ariana. Usted lo sabe. Ariana apretó la mandíbula. Sí, dijo. ¿Y si esto es lo que creo? Contiene identificación de ruta y custodia. Malcolm dejó caer la máscara un segundo. Eso no significa nada, dijo, más duro. Ariana extendió la mano. Dámelo, Nora. Nora se lo entregó con cuidado, como si pasara un corazón latiendo. Ariana lo conectó con un adaptador al dispositivo. La pantalla parpadeó. Apareció un listado. Fechas, coordenadas, firmas digitales. El público no entendía los detalles, pero entendía el cambio en el rostro de Ariana. Algo ahí era definitivo. Miles Harrington se acercó, leyó una línea y se quedó sin aire. Hay un lugar, susurró. Un sitio. Repetido. Mateo dio un paso. ¿Dónde? Preguntó. Ariana señaló la pantalla. Un depósito fuera del condado, registrado como almacén de incautaciones. Pausa. Pero las coordenadas coinciden con un centro clandestino. Malcolm se tensó. Esto es absurdo, dijo. Están interpretando basura. Camila lo miró, y su voz salió como una campana. Basura para usted, vida para nosotros. El anciano de la banca levantó su grabador, con la mano temblorosa. Y yo tengo la grabación de hace 10 años, dijo, la del soborno. Y en esa grabación se escucha su voz también, señaló a Malcolm. El recinto explotó en jadeos. Malcolm intentó hablar, pero Ariana lo cortó con una frase que lo dejó sin espacio. Director Kessler, queda usted formalmente retenido mientras se verifica este material. Los agentes dieron un paso. Malcolm levantó la mano como si su gesto pudiera congelar el mundo. ¿Saben lo que están haciendo?, dijo, y ahora su voz sí tenía amenaza. Están encendiendo una guerra. Camila avanzó un paso más, mirando al hombre que había vivido arriba de todos, y por primera vez la sala sintió la inversión completa. El poder temblaba ante quien antes despreciaba. Entonces escuche esto, dijo Camila. La guerra ya estaba, solo que antes ustedes disparaban y nadie lo veía. Ariana miró a los agentes. ¡Procedan! Las esposas se cerraron sobre Malcolm con un clic seco, y por primera vez, el intocable dejó de sonreír. Gordon Kessler, viendo a su hermano caer, dejó escapar un gemido que sonó a derrumbe total. El público se quedó en silencio, pero no era el silencio de antes. Era un silencio que venía cargado con una sola pregunta. ¿Qué encontraron en ese depósito? Ariana miró a Camila y dijo, casi en un susurro, vamos a saberlo. Ahora, la noticia del depósito no llegó con sirenas. Llegó con un mensaje corto, leído en la pantalla del teléfono de Ariana Caldwell, como si fuera una línea escrita por el destino. Ariana lo miró, levantó la vista, y en sus ojos hubo algo que rara vez se ve en gente que vive entre sellos y protocolos. Emoción contenida. Confirmado, dijo, y su voz no tembló, pero el aire sí. Están entrando. Nadie habló. El público de pie parecía una sola respiración. Camila Santana sintió que el corazón le golpeaba tan fuerte que le dolía. Mateo Rivas juntó las manos, como si se sujetara a sí mismo para no desmoronarse. Miles Harrington tenía la mirada clavada en el suelo, como si por fin entendiera el peso de cada firma que una vez hizo sin mirar a quién aplastaba. Ariana activó el altavoz del teléfono. Primero se escuchó viento, pasos, una puerta de metal abriéndose con un chirrido largo. Luego, una voz masculina, agitada. Hay cajas, muchas, documentos, discos y... pausa. Fotos. El público soltó un gemido colectivo. La voz siguió, más baja, como si las paredes escucharan. Y hay un cuaderno, con nombres, nombres de casos, nombres de personas. Camila cerró los ojos un instante. Nombres. Lo que a ella intentaron quitarle. Ariana apretó la mandíbula. ¿Algún nombre que reconozcan?, preguntó. Del altavoz salió un papel moviéndose, como si alguien pasara páginas con manos temblorosas. Sí, dijo la voz. Aquí está Camila Santana. Camila abrió los ojos de golpe. El aire se le atoró en la garganta. Mateo dio un paso hacia ella, sin tocarla todavía, como si temiera que el contacto la rompiera. Hay una anotación, continuó la voz. Dice, si no acepta fabricar caso, mantenerla adentro, control de daño. La sala entera se llenó de rabia muda. Ariana respiró hondo.
¿Algo más?, preguntó. La voz tardó un segundo en responder. Sí, dijo al fin. Hay un apartado que dice, aprobación final M. Kessler, y debajo, una lista de jueces, fiscales y fechas. Miles Harrington soltó un sollozo silencioso. No por él. Por lo que entendió, el sistema no era un accidente, era una estructura. Camila miró a Gordon Kessler y a Malcolm, ambos ya sin poder, y no sintió placer, sintió algo más grande. Una quietud que se parecía a la justicia cuando por fin llega. Camila caminó hacia Mateo. Esta vez sí lo tocó. Lo abrazó fuerte, sin palabras, como si quisiera recuperar en un solo gesto todos los años que les robaron. Mateo la sostuvo con la misma fuerza, y por primera vez su pecho dejó de ser una cárcel. El público los miró, y ese abrazo se volvió símbolo. No era solo de ellos, era de todos los que alguna vez fueron tratados como menos, y aún así, siguieron respirando. Ariana apagó el altavoz, miró a Camila y habló con una voz distinta, más humana. Hoy no solo se cayó un juez, dijo. Hoy se abrió una puerta. Camila respiró. Se separó apenas de Mateo y miró al público. Sus ojos brillaban, pero su voz salió firme, clara, inolvidable. La verdadera justicia comienza cuando dejamos de callar. Y mientras los agentes se llevaban a los hermanos Kessler y a Grayson, la sala no aplaudió como en una película. La sala se quedó de pie en silencio, porque algunos silencios son promesas. Si esta historia te tocó, compártela, porque allá afuera todavía hay gente esperando que alguien, por fin, diga la verdad.